Arrancamos entonces con la clase número 4 del curso prefinal de biología que estamos dando desde Viento de Abajo. Hoy en el cronograma tocaba ver mecanismos genéticos básicos 1 y 2. Hace 2 años, cuando di el otro curso prefinal, los di los dos juntos y terminó durando mucho más de lo que quería la clase. Y hoy iba a arrancar más temprano, pero bueno, tuve algunas dificultades para llegar antes a casa, así que vamos a dar solamente mecanismos genéticos básicos 1, es decir, replicación, reparación y algunos ejercicios de ambos temas. Y después la próxima clase, que creo que tocaba membrana, bueno, daremos mecanismos genéticos básicos 2 y cuando pueda, capaz que el fin de semana, metemos la clase, o sea, nos acomodamos a la agenda propuesta, ¿sí? Disculpen por reprogramar. Pero bueno, nada. Mejor, va a ser una clase un poco más corta, menos cansadora para un feriado. Y nada, como siempre menciono, antes de arrancar, ustedes, los que están desde el principio, deben decir, uy, otra vez va a hablar de que están haciendo esto para ayudar a los demás. Sí, capaz que es un poco tedioso y pido disculpas si les resulta de esa manera, pero para nosotros, para Viento, siempre es muy importante aclarar por qué hacemos las cosas. No las hacemos solo porque seamos buenas personas o porque nos gusta ayudar a los demás. Por supuesto que eso está presente, pero principalmente hacemos esto porque creemos que todos aquellos que ingresan a la facultad tienen que poder avanzar en la carrera, aprender de la mejor manera y recibirse. Y para eso es que generamos este tipo de herramientas, para luchar por la permanencia, decimos, ¿no? Luchar para que permanezcan, pero permanezcan aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y que después también puedan recibirse y ser buenos médicos y médicas. Y a veces cuando uno está iniciando una nueva etapa en su vida, que tiene que dejar capaz la ciudad en donde nació o el país en donde nació, se pone mucho en juego y se hace a veces cuesta arriba. Yo soy de Mar del Plata, tuve la suerte de que mis viejos me bancaron para poder estudiar acá en La Plata, pero doy fe de que al principio es duro, es difícil, cuesta acostumbrarse a agarrar ritmo. Y bueno, estos espacios lo que buscan es eso, es que no tengan que sentirse solos en esa aventura, en esta aventura que es estudiar para ser buenos profesionales, ¿no? Y ayudar después el día de mañana a la gente que más lo necesita, a la gente que se enferma, a la gente que padece algún, alguna patología o que no la está pasando bien. Así que, bueno, nada, eso, como siempre, para arrancar. Y ahora sí, vamos a meterle a mecanismos genéticos básicos. Díganme, por favor, si ven, ¿están de acuerdo con lo que decía? ¿Les parece que está bien? ¿Les resulta cansador que lo repita tanto? Bueno, voy a No, compartir. cansador para No, nada. está bien, me parece perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias. Uy, esperen que tocaron timbre en mi casa. Ahí estoy compartiendo, ¿eh? Ya ven. Ahora sí, basta de interrupciones, basta de preámbulos. Bueno, como les decía, salimos de todo lo que es química, física, moléculas, bioenergética, todo ese quilombo, y nos vamos a adentrar ahora ya a los conceptos que capaz que ustedes ya manejaban, bueno, en su caso de secundario ya están terminando el año, ¿no? Pero que ya tocaron de oído alguna vez, que cuando estudiaban biología habían escuchado hablar de replicación del ADN, habían escuchado hablar seguramente de traducción de proteínas, habían escuchado hablar de mitocondria, retículo endoplasmático, de membrana plasmática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a meternos ahora más en lo que es el funcionamiento de la célula, ¿no? No tanto
cómo está formada molecularmente, sino cómo es que lleva adelante todas las tareas que tiene, que es formar un organismo, ¿no? Pero para eso tenemos que tener algunos conceptos previos, o no sé si previos, algunos conceptos que son importantes que los entendamos bien para después comprender qué es lo que ocurre en el retículo endoplasmático cuando se modifica una proteína, qué es esto de importar proteínas a los compartimentos, qué es esto de detoxificar, digo, todo eso se entiende cuando podemos explicar con nuestras palabras qué es la replicación del ADN, cuando podemos explicar con nuestras palabras qué es la transcripción, qué es la traducción. Así que voy a hacer una pequeña introducción antes de hablar de lleno de replicación. Una introducción de mecanismos genéticos básicos que siempre doy la misma. Hace muchos años había dos científicos, Watson y Crick, que estaban justamente estudiando cómo era el flujo de información en una célula y identificaron que la información seguía un curso, ¿no? Seguía una dirección. Que después vemos más adelante en el avance de las sociedades, de la ciencia, vemos que hay algunas excepciones a estas reglas, pero ellos lo plantearon como un dogma de la biología. Imagínense en ciencia hablar de dogma, medio arriesgado, ¿no? Bueno, ellos decidieron hablar de dogma, después tuvieron que decir, bueno, no era tan dogma, pero sí era real, era cierto que el ADN es la forma en la que la célula almacena la información, ¿sí? La célula almacena la información a través del ADN, ¿no? Que ya habíamos estudiado cómo era el ADN, ¿no? Dijimos que era una doble cadena, era una macromolécula formada por una doble cadena de desoxirribonucleótidos polimerizados. Los desoxirribonucleótidos formados a su vez por una desoxirribosa, por un grupo fosfato y por una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina o timina, ¿no? Dijimos que era bicatenario y que las dos cadenas son antiparalelas, ¿no? Mientras una tiene una dirección 5' 3', la otra 3', 5'. El ADN tiene la información, yo digo esto, tiene la información de la célula. ¿A qué me refiero? En el ADN están los genes. Hablamos de genes como aquellas secuencias del ADN, aquellas secuencias del ADN que codifican para un ARN funcional, no para una proteína, que codifican para un ARN funcional. Puede ser un ARN mensajero, que después sí va a ser una proteína. Puede ser un ARN de transferencia, que va a colaborar con la síntesis de proteínas. Puede ser un ARN ribosómico, que va a formar parte de los ribosomas después, ¿no? Pero hablamos de gen como aquella región, o sea, gen es ADN, ¿no? Hablar de gen es hablar del ADN. Y decimos que son secuencias del ADN que codifican para un ARN funcional. ¿Cómo se llama el proceso a partir del cual el ADN pasa a ARN? Transcripción. Muy bien. Hablamos de transcripción al pasaje de ADN a ARN, muy bien. ¿Y el ARN para qué lo necesitamos? ¿Para sintetizar qué cosa? Proteínas. Muy bien. El ARN es traducido a proteínas. ¿Sí? Hablamos de traducción acá, ¿no? Hablamos de traducción. Bien. Entonces, de ADN a ARN, transcripción de ARN a proteínas, traducción. Nosotros estos dos mecanismos los vamos a ver la clase que viene, la transcripción y la traducción. Ahora nos vamos a detener en lo que es la conservación, vamos a decir, del ADN. El ADN, para conservarse, lo que realiza la célula es replicarlo, ¿no? Lleva adelante el proceso de replicación, que es otro de los mecanismos genéticos básicos, y al mismo tiempo el ADN puede dañarse durante la replicación o durante la vida de la célula, en otro momento por fuera de la fase S, ¿sí? Puede dañarse y la célula tiene mecanismos para eh, restablecer, recuperar, reparar, decimos, el ADN, ¿sí? Hoy vamos a hablar más de replicación y reparación, la próxima clase de transcripción y traducción. El quinto mecanismo genético básico que no vamos a estudiar nosotros es la recombinación. Eh, no lo vamos a estudiar porque es para mí demasiado específico, no hace tanto al entendimiento de la medicina. Sí, por supuesto, es importante saber que existe
en qué momento la célula realiza la recombinación, pero ahora nos vamos a detener solamente en la replicación y en la reparación. ¿Sí? Bueno, ¿por qué yo digo que Watson y Crick se confundieron? Porque con el tiempo empezaron a ver que había algunas moléculas que podían convertir ADN a partir del ARN. Y hacían lo que se llama la voy a anotar acá con el mismo color que puse la flechita, la retrotranscripción. Algunas células pueden hacer retrotranscripción. Algunas células, me refiero más que a algunas células, a algunas enzimas, como es la telomerasa, son retrotranscriptasas. Y después hay un virus que capaz que saben cuál es. Hay varios virus, pero uno que es muy conocido, que tiene esta... Otro virus, Muy bien, los retrovirus. ¿Cuál es el retrovirus más conocido? el VIH. Muy bien, el virus de VIH tiene una retrotranscriptasa que puede realizar este mecanismo inverso. ¿Vieron los virus? Tiene una envoltura proteica y una cápsula, ¿no? En donde tienen el material genético. En el caso del virus del HIV, el material genético que tiene es ARN, que lo inyectan, digamos, hacia adentro de las células del sistema inmune. El ARN en el interior de la célula se retrotranscribe a ADN y se integra al ADN de la célula, ¿sí? Y después la célula se duplica, o sea, se divide, mejor dicho, y al dividirse tiene que duplicar el ADN. Bueno, duplica también estos fragmentos del virus de HIV, que eventualmente son transcriptos, se traducen en parte a las proteínas del virus, se vuelve a formar y después se va desprendiendo a poco de la célula, ¿sí? Y eso permite que si uno elimina el virus de alguna manera, no termina de erradicar la infección porque el virus del HIV se integra al ADN de nuestro organismo, ¿sí? Muy interesante eso. Pero bueno, ya lo vamos a estudiar mejor en microbiología. Vamos ahora a lo que nos compete, que es replicación. La replicación del ADN. Bueno, voy a poner algunas diapos que encontré acá de la cátedra que me parece que están buenas para empezar a hablar de em, algunas de las propiedades, decimos, de las características de la replicación. Ahí les estoy compartiendo una que es de lo que primero estudiamos, de las propiedades que primero evaluamos cuando hablamos de replicación. Fíjense, ¿están viendo acá esto? ¿Qué les estoy mostrando yo? ¿Qué significa ese esquema? Fíjense, tenemos una... Replicación, ¿Cómo? la replicación. Bien, estamos viendo la replicación. Fíjense, lo que vemos acá es que hay dos teorías, ¿no? Hay dos teorías. Está la teoría de que la replicación es conservativa, que bueno, ya se descarta, que es que a partir de una cadena, de una molécula de ADN, ahí hay algunas personas que están con el micrófono abierto. eh, Fíjense, acá tenemos, esta teoría ya no existe, digamos, ¿no? Era una hipótesis que descartaron rápidamente, que es que una molécula de ADN da origen a dos moléculas de ADN, eso es cierto, pero fíjense que el ADN está formado por dos cadenas, y esta hipótesis proponía que las dos moléculas de ADN hijas, una estaba formada las dos cadenas viejas, y la nueva estaba formada por dos cadenas nuevas, ¿no? O sea, la molécula nueva de ADN está formada por dos cadenas nuevas, y una de las dos y la otra por dos cadenas viejas. Bueno, esta replicación se llama conservativa, se descartó esta teoría, así que la voy a sacar, ¿sí? La que terminó primando es esta, que es efectivamente lo que ocurre, ¿no? Que la replicación decimos que Es semiconservativa. semiconservativa. ¿Qué quiere decir que la replicación sea semiconservativa? Quiere decir que de una molécula de ADN yo obtengo dos moléculas de ADN, cada una de las moléculas de ADN obtenidas está formada por una cadena vieja y por una cadena nueva, ¿sí? Se sintetiza una cadena y se conserva una cadena, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las dos cadenas de ADN de la molécula original, las dos cadenas viejas, y acá tenemos en las dos moléculas nuevas una cadena vieja y la celeste una cadena nueva.
una cadena vieja, la roja, una cadena nueva, la celeste, ¿sí? Esto quiere decir que la replicación es semiconservativa. Ese concepto es importante que lo manejen, lo pueden preguntar en el final, lo tienen que saber bien. Em, bueno, quiero buscar algún grafiquito lindo para mostrarles. Alguien preguntó en el chat si podías repetir, Joaco. No sé si por ahí no le anda el micrófono. Sí, obvio. ¿Lo de semiconservativa se refieren? No, ni idea, supongo que sí. Puso si No, podías. esto de que decimos que la replicación del ADN es semiconservativa porque a partir de una molécula de ADN formada por dos cadenas viejas se obtienen dos moléculas hijas, cada una de las cuales está formada por una cadena vieja y por una cadena sintetizada de cero. Entonces, fíjate, esta es la cadena original, esta es la molécula original, las dos moléculas hijas tiene una cadena roja, que era la de la molécula vieja, y una cadena celeste que fue sintetizada nueva. Fíjense, new y old, nueva y vieja. Y lo mismo ocurre con la otra molécula de ADN. ¿Sí? Eso era, compañero. O compañera, no sé quién había preguntado. Bueno, después tenemos, el modelo de explicación que vamos a utilizar es parte de una célula procariota, ¿sí? De una bacteria. ¿Cómo tienen el ADN las bacterias? Circular. Circular. Muy bien. Sabemos que el ADN en las bacterias es circular. Acá pongo, es bicatenario igualmente, ¿sí? Es bicatenario. Bueno, acá tenemos una molécula de ADN de una bacteria. Y acá tenemos nosotros un sitio de la molécula, que está como engordado, ¿vieron? ¿Cómo se llama este sitio? Burbuja de replicación. Origen. Bien, estamos hablando de lo que es la burbuja de replicación. Voy a poner la letra un poquito más chica. Estamos hablando de una burbuja de replicación. En la burbuja de replicación, ¿qué encontramos? ¿Qué representa la burbuja de replicación? El sitio donde ocurre qué cosa, donde inicia qué cosa. La La replicación. síntesis. Es el sitio donde inicia la replicación. ¿Cómo se llama este sitio? ¿Horquilla? Un cachito, un concepto más general. Sitio de replicación, Horquilla de replicación. No, origen de replicación. muy bien, ahí me gustó. Origen de replicación. Lo pueden encontrar como ORC. ¿Sí? El origen de replicación lo identificamos porque es donde está la burbuja de replicación. Que como muy bien me decían ustedes, la burbuja de replicación está formada por dos ¿qué? Ahora sí. Horquillas. Estas de acá son las dos horquillas de replicación. Cada burbuja tiene dos horquillas de replicación. Una cosa muy importante. En bacterias encontramos solamente un origen de replicación por molécula de ADN. ¿Sí? En eucariotas, en cambio, tenemos múltiples orígenes de replicación. Por eso es tan difícil calcular cuánto es lo que tarda una polimerasa en sintetizar una molécula, digo, una cadena. Eso es difícil de calcular, de establecer, porque en eucariotas hay muchos orígenes de replicación. En bacterias, en procariotas, hay solo un origen. Nosotros lo que vamos a estudiar ahora es qué es lo que ocurre acá. ¿Qué es lo que ocurre acá? En una horquilla de replicación. ¿Sí? Dibujamos una horquilla y estudiamos a ver cuáles son las enzimas que intervienen. Y después vamos a hacer un ejercicio. eh, pero bueno, vamos a arrancar con eso.
qué color. Diciendo que yo lo pintaría así. Te estoy diciendo una frase contraintuitiva. Ah, sí. Ahí tenemos. Bueno, Y chicos, ahora- esto acá, escúchenme, ahí hay unos micrófonos abiertos de Ay, vuelta. ¿qué haces? Eh, Te vas a hacer mi- ahí estamos. Fíjense, acá tenemos una horquilla de replicación. Esto que vemos acá es lo mismo que esto de acá. Que esto de acá, ¿sí? Dibujé la de la derecha en realidad. Fíjense, estas dos son estas dos, ¿sí? Bueno, el ADN está formado por dos moléculas de ADN, como lo vemos acá. Estas son las dos cadenas viejas, ¿sí? De las moléculas. Las dos cadenas molde, le decimos. ¿El ADN cómo es? Es bicatenario y ¿qué es además? Antiparalelo. Antiparalelo, muy bien. Entonces, mientras que acá tenemos una cadena que va de 5' a 3', la de abajo va a ir ¿en qué sentido? Esperen, lo voy a hacer al revés. 5'. Voy a poner 3', 5' la de acá. Y abajo entonces me queda 5', 3'. ¿Sí? Eso porque las hebras son antiparalelas, recuerda. Si no estuvieron en la clase de biomoléculas, ahí lo explicamos bien. Está grabada en YouTube. Bueno, para yo replicar el ADN necesito toda una estructura. El núcleo de la célula utiliza un montón de enzimas que van a permitir cumplir el objetivo de sintetizar dos moléculas de ADN a partir de una. Em, Son muchas las enzimas que intervienen. Primero, lo que yo tengo que hacer es separar estas dos cadenas de ADN. Fíjense, acá ya están separadas. Pero mientras la replicación avanza, yo tengo que ir separando estas dos cadenas. ¿Quién es la enzima que realiza esa tarea? La ADN Helicasa. polimerazo a la helicasa. La helicasa, muy bien. Lo voy a ir poniendo de distintos colores. Voy a poner como una flechita. Esta que está acá es la enzima helicasa, que como muy bien me dijeron ustedes, va a separar las dos cadenas molde de ADN. Es una enzima que hidroliza ATP, porque es como una proteína motora, ¿sí? Lo que va haciendo es deslizarse por sobre estas dos cadenas y al deslizarse separar ambas hebras molde, ¿sí? Esta es la primera enzima. Oye, una pregunta, Joaco. Sí, En el origen de replicación también tenemos otras proteínas. sí, no son tan importantes, pero sí, hay muchas proteínas en el origen de replicación. Las Vale, MCM me parece que están, pero no le den importancia a eso. vale. Capaz que en ciclo celular si quieren un poco, pero tampoco se enrosquen tanto, ¿eh? Ahí tenemos entonces la helicasa, que va a romper estos puentes de hidrógeno y va a separar las dos cadenas de ADN. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Pueden ocurrir dos sucesos por acción de la helicasa, ¿sí? Vamos primero con lo que puede ocurrir a la izquierda. Yo acá tenía puentes de hidrógeno, ¿no? Entre la adenina y la timina, entre la citosina y la guanina. Dos puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina y tres entre la guanina y la citosina. Un dato que me faltó decir es que en los orígenes de replicación en general hay una gran cantidad de adeninas y timinas y menor proporción de guaninas y citosina. ¿Por qué creen que puede ocurrir esto? Que hay mayor cantidad de adeninas y timinas y menor cantidad de guaninas y citosinas en los orígenes de replicación. Y Más para que la fácil. helicasa rompa más fácil los puentes de hidrógeno, ¿Y por qué los va a romper más fácil? La helicasa porque sí hay hay. menor cantidad entre adeninas y timinas que Muy entre bien, guaninas y citosinas. muy bien. Entonces lo explicamos completo. En los orígenes de replicación hay mayor cantidad, mayor proporción de adeninas y timinas, perdón, porque las adeninas y las timinas pueden formar dos puentes de hidrógeno entre sí. En cambio, la guanina y la citosina forma tres. Entonces, a la helicasa le cuesta mucho más trabajo separar la molécula de ADN donde tenés tres puentes de hidrógeno que donde tenés dos. Entonces, los orígenes de replicación suelen estar caracterizados por tener una gran cantidad de, como les decía, adeninas y timinas. ¿Bien? Eh, bueno, bien. Después, les estaba contando que hay dos consecuencias que pueden ocurrir por la actividad de la helicasa. Una es la que ocurre acá a la izquierda de la molécula. Yo acá tenía dos cadenas que estaban, como les comentaba recién, apareándose una con la otra, y ahora tenemos la cadena suelta. Imagínense que si yo tengo acá una adenina
Imagínense, yo tengo una adenina acá y acá tengo una timina. Que en realidad esta adenina se apareaba con una timina que estaba acá y esta timina se apareaba con una adenina que estaba acá. Pero bueno, ahora las cadenas quedaron separadas. ¿Qué puede ocurrir? Se pueden plegar. Se pueden formar pliegues, muy bien, en la molécula, producto de secuencias autocomplementarias. Supónganse entre la adenina y la timina. Se forman entonces dos puentes de hidrógeno y eso genera que se forme una horquilla, que no es otra cosa que una distorsión en la molécula, un problema para la célula. Si la célula quiere replicar este ADN y se encuentra con estas estructuras dentro de la molécula, va a ser muy complicado que la polimerasa pueda sintetizar con sencillez esto. Bueno, entonces, para evitar que se formen secuencias autocomplementarias, ¿quiénes aparecen? SSBs. Muy bien. Para evitar que esto ocurra, hay unas proteínas que se llaman, acá, proteínas de unión a cadena simple, las proteínas SSB o proteínas de unión a cadena simple, las pongo acá. Las SSB que son proteínas de unión a cadena simple. Bien. ¿Cuál es el otro problema que puede ocurrir producto de la helicasa actuando? El superenrollamiento. Muy bien, el superenrollamiento. A ver si se lo puedo explicar. Siempre intento tener algún cablecito por acá. Imagínense, acá tenemos, ¿se ve en mi pantalla? Sí. Bueno, fíjense. Acá donde tengo mi mano abierta es donde actúa la helicasa que está separando las dos cadenas de ADN, ¿sí? Si la helicasa empieza a actuar, y lo que vamos a encontrar al separar es que se produce acá, fíjense, superenrollamientos en la molécula de ADN. Como yo tiro acá, separo acá, mira que me quedo demasiado enrollado. Como yo tengo acá, en mi mano izquierda, que ustedes la ven, también a la izquierda creo, ¿no? Bueno, acá, si yo separo esto acá, lo que voy a ver es que se superenrolla. Y este superenrollamiento puede devenir, puede ocasionar una ruptura en la molécula de ADN, que sería, de vuelta, muy problemático. Muy problemático. Entonces, para evitar estos superenrollamientos, hay una enzima que, ¿cómo se llama? Topoisomerasa. Muy bien, la topoisomerasa, que la voy a poner acá, que lo que hace es, hay distintos tipos de topoisomerasa, pero lo que hace es cortar o una o las dos cadenas de ADN, dejar que gire una sobre la otra para descomprimir, para desenrollarse, y después vuelve a sintetizar esa unión. Rompe y abre, ¿sí? Ahí la pinté para que quede más bonita. ¿Es importante los diferentes tipos de topoisomerasa? Algo general, la topoisomerasa 1 rompe una sola cadena de ADN y la topoisomerasa 2 rompe las dos cadenas de ADN, ¿sí? Ok. Bueno, la ADN topoisomerasa, ahí la dibujamos. Bien, ya tenemos las dos cadenas separadas y estamos acá con las enzimas que se encargan de solucionar las cagadas que se manda la helicasa, ¿no? Por decirlo así. Bueno, tenemos las dos cadenas. Ahora lo que necesitamos es, bueno, arranquemos con la síntesis, ¿no? Con la síntesis de de la proteína, de la cadena nueva de ADN. ¿Quién es la encargada de polimerizar la mayor cantidad del ADN? ADN polimerasa 3. Muy bien, la ADN polimerasa 3 en bacterias, muy bien, es quien sintetiza la mayor cantidad de la cadena. Bien, pero para que el ADN polimerasa pueda actuar, ¿qué necesita antes? Una hebra molde. Necesita una hebra molde, muy bien, que la tenemos acá, fíjense. En negro es la hebra molde, muy bien, uno de los requisitos. ¿Qué más necesita el ADN pol? Un starch codon. Un codón, no, eso es para la síntesis de proteínas. Extremo oxidilo libre. Un Sí. extremo 3' oxidrilo libre que, como dijo un compañero antes, lo aporta el cebador. Entonces, acá tenemos un pequeño fragmento de ARN, que lo pongo en gris para que sepan que es ARN, que se
cebador. Cebador de ARN. O primer también lo pueden encontrar en inglés. ¿Sí? El cebador de ARN, ¿quién lo coloca? La primasa. Muy bien, lo pone una enzima que se llama, no la voy a poner a la enzima porque ya actuó, digamos, ¿no? Pero voy a poner el nombre acá. Se llama ADN primasa. La ADN primasa es la enzima que coloca el cebador de ARN. Necesario, como me decían ustedes, para que actúe la polimerasa. La polimerasa entonces tiene la cadena molde, ya está. Tiene el cebador, que en realidad, de vuelta, lo que necesita la polimerasa no es un cebador. Lo que necesita la polimerasa es un extremo 3' libre, como lo vemos acá, apareado a una cadena molde. ¿Sí? Y es eso lo que aporta el cebador. Pero si nosotros pusiésemos fragmentos de ADN chiquitos que se aparen con esta región, también la polimerasa podría actuar. Entonces lo que en realidad necesita, más que un cebador, es un extremo oxidrilo 3 libre, 3' libre, unido a una cadena molde. Y además necesita la polimerasa, ¿qué cosa? Los desoxirribonucleótidos trifosfato libres. Los desoxirribonucleótidos trifosfatados que se van a hidrolizar, supónganse el ATP a AMP cuando acá haya una timina, el GTP a GMP cuando acá haya una citosina, el CTP a CMP cuando acá haya una guanina y el TTP a TMP cuando acá haya una adenina. Los nucleótidos trifosfatados se rompen los enlaces fosfoanhídrido de esos nucleótidos trifosfatados, se libera la energía necesaria para realizar una reacción tan endergónica como es unir dos nucleótidos entre sí. ¿Se acuerdan de lo de endergónico? Bueno, es una reacción con un delta G0 muy positivo. ¿Cómo hace la célula para llevar adelante una reacción de ese tipo? Lo acopla a una reacción que tiene un delta G muy negativo, como es la hidrólisis de los nucleótidos trifosfatados. ¿Sí? Entonces la polimerasa se para en el extremo 3' libre que está acá y sintetiza ¿en qué sentido? De 5' a 3'. Se para acá en el extremo 3' libre y sintetiza en esta dirección. ¿Sí? Y de esa manera me queda el extremo 5' libre acá y acá me queda el extremo 3' libre. ¿Sí? Voy a poner en azul a la polimerasa. Chicos, ¿entendió cómo actúa el ADN polimerasa? Es la 3 en este caso, ¿no? ¿Me dijeron? Sí. Sí, sí. ¿Lo podías repetir, por favor? Sí, lo que digo entonces es que teniendo el cebador, la ADN polimerasa se para en este extremo 3' libre y sintetiza de 5' a 3' para este lado. ¿Sí? Para abajo sería, para abajo y la derecha en este caso. Se para en el extremo 3' libre que estaba acá en el cebador y si acá ve una timina, acá pone una adenina. Si acá ve una guanina, acá pone una citosina. Si acá ve una citosina, acá pone una guanina. Y si acá ve una timina, acá pone una adenina. Bueno, creo que repetí, no importa. ¿Pero se entiende cómo es el mecanismo? Sí, sí. Y sintetiza de 5' a 3'. ¿Bien? Bueno, Joaco, yo no entendí lo que dijiste de ATP, AMP, que bien. explicaste hace un Suponete, toque. vamos de vuelta con eso. Suponete que vos acá tenías una adenina, ¿no? ¿Qué va acá? Timina, iría. Una timina, muy bien. Bueno, ¿cómo hace la polimerasa para unir esta timina con el nucleótido que estaba atrás? Tiene que sintetizar estos enlaces fosfodiéster. ¿Sí? ¿Cómo hace? Acá había, suponete, una guanina. ¿Cómo hace la polimerasa para unir esta timina con esa guanina que estaba atrás? Claro, por el enlace. Que sintetiza un enlace, muy bien. Mm, Y los enlaces, unir dos moléculas entre sí, ¿es algo que libera energía o que requiere energía? requiere energía. Requiere energía, muy bien. Y si requiere energía, ¿de dónde va a sacar la energía la ADN polimerasa? De ATP puede ser. En este caso no, en este caso la saca de un TTP, que es viste que el ATP es un nucleótido trifosfatado de adenina. Sí. Bueno, el TTP es un nucleótido trifosfatado de timina. Este Ah, TTP bien. se rompen estos dos enlaces fosfoanhídrido, ¿sí? Que tiene el nucleótido trifosfatado de timina,
¿sí? Se rompe esos dos enlaces, se libera energía y se puede sintetizar el enlace fosfodiéster. Bien. Y suponete si acá había una guanina, ¿acá qué va? GTP podría ir. No, si acá hay guanina en la cadena molde, en la cadena nueva que Ah, citosina. citosina. Perdón. Y entonces, ¿cuál va a ser el nucleótido trifosfatado que se utiliza acá? Mm, ay, no sé. CTP. TTP. Bien, cambia, o sea, lo que vendría a cambiar vendría a ser la letra, la primera Claro, la letra, primera letra dependiendo del nucleótido que estemos hablando. que es la de la base, Bien, es la que listo, hace joya. alusión, es la que hace alusión a la base nitrogenada, ¿sí? Bien, Pero lo listo, importante es que joya. entendamos que son trifosfatados porque se hidrolizan dos enlaces fosfanhídridos, se libera energía y esa energía es utilizada para polimerizar la cadena, ¿sí? Joya, listo, ahora Bien. sí, gracias. Bueno, fíjense, dijimos, la ADN polimerasa lo voy a anotar acá. Necesita entonces una cadena molde, un extremo oxidrilo 3' libre apareado a la cadena molde. ¿Y qué más necesitaba? Dijimos. Los Un nucleótidos, cebador. Los nucleótidos, las bases. los nucleótidos trifosfatados. Trifosfatados, ¿sí? El cebador es esto, es el extremo oxidrilo 3' libre apareado, ¿sí? Eso es lo que aporta el cebador. Bien. ¿En qué sentido sintetiza? De 5 a 3. De 5' a 3', ¿no? Fíjense una particularidad. Acá, en esta parte de arriba de la replicación del ADN, tenemos la cadena molde que va de 3' a 5'. Y abajo tenemos la cadena nueva que iría de 5' a 3'. Si ustedes ven y prestan atención y están atentos, lo que vamos a observar es que el sitio en donde avanza la ADN polimerasa, que sería hacia la derecha nuestra, ¿no? El sitio hacia donde avanza la ADN polimerasa coincide con el sitio de apertura de las dos cadenas moldes, ¿sí? La helicasa avanza también hacia la derecha y la polimerasa de esta cadena avanza de 5' a 3' en la misma dirección en la que se separan las dos cadenas molde. ¿Me explico esto, chicos? Sí, sí, sí. La ADN polimerasa avanza, en este caso, en el mismo sentido en el que se abren las dos cadenas moldes, ¿sí? Se abren hacia la Sí, derecha y la ADN polimerasa avanza hacia la derecha. Esa sí, particularidad, el hecho de que sintetice una cadena en el mismo sentido en el que se abren las cadenas moldes, permite llamar a esta cadena como continuo. Rezagada. continua. La cadena continua. Eso también indica que una ADN polimerasa va a estar en el origen de replicación y la otra va a estar en la horquilla de la replicación. Claro, siempre. Fíjense, esta es la cadena continua. La ADN polimerasa sintetiza en el mismo sentido en el que se abre la cadena. Ahora, fíjense, ¿por qué esto lo aclaro? ¿Qué ocurre acá? La cadena molde va de 5' a 3', ¿no? Porque son antiparalelas. ¿Podría ocurrir lo mismo acá? ¿Podría yo poner un cebador acá y sintetizar en este sentido? No, Fíjense, si pongo un cebador me quedaría 3' acá y avanza en este sentido, la polimerasa estaría sintetizando ¿en qué dirección? 3', 5'. La ADN polimerasa estaría sintetizando de 3' a 5'. ¿Por qué? ¿Por capricho? No, porque es la dirección en la que se abren las dos cadenas moldes, se separan las dos cadenas moldes. La ADN polimerasa debería sintetizar de 3' a 5' si quiere ir en esta dirección, de izquierda a derecha. Ahora, eso no puede ocurrir, no ocurre de hecho, porque la ADN polimerasa no tiene esa capacidad. Entonces, lo que vemos es que se sintetizan unos pequeños cebadores mientras se van abriendo las cadenas, múltiples cebadores, ¿sí? Que tienen el sentido, bueno, como ya conocemos, 5' acá y 3' de este lado. Y acá se sintetizó otro cebador, 5' acá, 3' acá. Y acá se sintetizó otro cebador, 5' acá, 3' acá. ¿Para qué? Bueno, pues después viene una polimerasa, separa en el extremo
3' y sintetiza de 5 a 3. Separa en el extremo 3' y sintetiza de 5 a 3. ¿Sí? Como en el sentido inverso al de las aperturas de las dos cadenas moldes. ¿Se entiende bien, gente, esto? Vamos de vuelta. Fíjense, acá pusimos, la primasa puso otro cebador más adelante. Y la ADN polimerasa sintetiza en esta dirección. De 5' a 3'. De derecha a izquierda en este caso sería, ¿sí? Y acá ocurre lo mismo. Separa en el extremo 3' libre y sintetiza de 5 a 3, de derecha a izquierda en este caso. ¿Sí? De derecha a izquierda. ¿Quedó claro, gente? Esto, Fragmentos de Okazaki, en el otro Sí. video. este mecanismo de replicación mediante fragmentos se conoce como fragmentos de Okazaki. ¿Y por qué existen los fragmentos de Okazaki? Bueno, lo podemos explicar así. Porque una de las cadenas requiere ser sintetizada en el sentido inverso al de la apertura de las dos cadenas moldes, ¿sí? Mediante la helicasa. Requiere ser sintetizada en el sentido inverso, es decir, de 5' a 3', pero en el sentido opuesto al de la apertura de la horquilla. Entonces, necesita ser sintetizada mediante fragmentos. Hay muchos cebadores de ARN y una polimerasa que va sintetizando de 5 a 3. También la ADN-POL3 es la que hace esto, ¿sí? Estos son los fragmentos de Okazaki, que son los de la cadena, ¿cómo se le llama también? Discontinua. ¿Sí? Por eso decimos que la replicación es semidiscontinua, que es otra de las propiedades de la replicación del ADN. Mientras una cadena avanza sin parar, ¿sí? A toda marcha, avanza de 5' a 3', la otra cadena avanza mediante fragmentos. Esto se llama replicación semidiscontinua. ¿Alguna duda con esto? No. ¿Se entendió bien, chicos? Sí. Bueno, Sí, yo tengo una duda, pero porque justo no pude escuchar. ¿Para qué eran las SCB? las SCB eran para evitar que se formen secuencias autocomplementarias. Ah, sí, listo. ¿Bien? Sí, sí, ya Bueno, recordé, gracias. genial. Chicos, fíjense, ahí estamos avanzando un montón. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo en esta cadena, fíjense, supónganse que esto avanza, avanza, y se siguen sintetizando a fragmentos, y en esta cadena, bueno, la polimerasa avanza de un solo tirón, ¿no? Pero imagínense que se termina de sintetizar. ¿Es normal que queden fragmentos de ARN en la replicación del ADN? No tiene que la ADN polimerasa 1 sacar los... Bien, muy bien. Hay otra enzima que se llama ADN polimerasa, pero no la 3, sino la 1, que lo que va a hacer es, fíjense, separa en el extremo 5', 5' del cebador, acá, en el extremo 5' del cebador, y borra de 5 a 3, de 5 a 3, de 5 a 3, y borra, elimina ese cebador de ARN. ¿Bien? Una pregunta, Joaco. ¿Esa ADN polimerasa 1 actúa durante la replicación o al final de la replicación? Durante la replicación, ¿sí? Después de que se sintetizaron estos fragmentos de Okazaki. Entonces separa en el extremo 5', el que ven acá en gris, y lo elimina de 5 a 3, de derecha a izquierda. Buenísimo, ya sacamos el ARN, ahora tenemos que colocar ADN. Bueno, la misma enzima, la misma ADN Pol 1, separa acá, en el extremo 3' del fragmento de ADN que estaba por delante, y sintetiza de 5 a 3, de 5 a 3, de 5 a 3 para acá. ¿Sí? De 5 a 3, de 5 a 3, de 5 a 3. ¿Se entiende, gente? Y después, ¿quién actúa? Pues ADN ligasa. después actúa otra enzima, que le voy a poner triangulito. Otra enzima, le vamos a poner marrón, que es la ADN ligasa, que lo que va a hacer es sellar la unión entre esto que está acá y esto que está acá. Vamos de vuelta. Viene el ADN pol 1, separa en el extremo 5' libre del cebador, este gris, y lo elimina de 5 a 3, 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 de 5 a 3. Bien. Ahí borró el cebador.
Después viene el ADN pol 1, separa en el extremo 3' libre del fragmento de ADN que estaba por delante y sintetiza de 5 a 3, de 5 a 3, de 5 a 3. Y después acá la ligasa es quien se encarga de sellar esa unión. De sellar esa unión. ¿Se entendió, gente, cómo actúa esto? Sí. Sí, sí. Sí. Genial. Bueno, la ADN ligasa también hidroliza ATP para sintetizar ese enlace fosfodiéster, ¿sí? Bueno, no es mucho más lo de las enzimas que intervienen en la replicación. Les voy a poner un cuadrito que está bueno que tengan sobre las ADN polimerasas. A ver si lo tengo a mano. Acá. Aguárdenme, ¿eh? Juego, disculpa ahí, pero no presté atención a esa parte. Mientras que la ADN por 1 elimina el cebador, ¿cierto? Sí. Llega la ADN por 3 y sintetiza la nueva cadena. No, elimina el cebador la pol 1 y ella misma sintetiza de vuelta el fragmento. Ah, listo. La misma pol 1. Chicos, miren acá. Pol 1 era la única que tenía actividad exonucleasa. Eso es lo que vamos a ver Después... ahora. Fíjense. Ah, listo, listo. Miren, acá tenemos los 3 tipos de ADN polimerasas. Estamos en bacterias, recuerden, en procariotas. Fíjense, la ADN polimerasa 2 y 3 tiene capacidad, bueno, no aparece la capacidad, sintetiza en sentido 5', 3', pero fíjense, la 1, la 2 y la 3, las 3 tienen capacidad exonucleasa 3', 5'. Es decir, que eliminan nucleótidos. No solo las polimerasas sintetizan nucleótidos, sino que eliminan nucleótidos. Y fíjense, eliminan nucleótidos en dos direcciones. 3', 5', la 1, la 2 y la 3. Es decir, la polimerasa va andando. Supónganse que había una timina en la cadena molde y en vez de poner una adenina pone una guanina. ¿Sí? Porque se confundió. ¿Qué hace? Bueno, usa su capacidad exonucleasa 3', 5', da un paso para atrás y elimina esa guanina que no iba. Y después cambia el sentido, ¿no? De 5 a 3 y pone la timina que correspondía. ¿Está bien? Esa es la capacidad exonucleasa. Es una capacidad de autocorrección de errores que tienen todos los tipos de ADN polimerasas. La actividad exonucleasa 3', 5'. En cambio, la actividad exonucleasa 5', 3' solo lo tiene la 1. ¿Y para qué utilizar esta actividad? Para eliminar los cebadores. Para eliminar los cebadores, muy bien. Vieron que acá explicábamos que se ponía en el extremo 5' y eliminaba de 5 a 3. Esa es su capacidad exonucleasa 5', 3'. ¿Sí? Pues bueno, recuerden que la ADN pol 3 es la que tiene mayor procesividad. La procesividad es la capacidad de poner nucleótidos por segundo. ¿Sí? Sin desprenderse de la cadena. Bueno, ahí hablamos un poquito de las ADN polimerasas. Hablamos de la horquilla de replicación y después le quiero comentar una cosa. Salgamos un cachito de las bacterias. Imagínense, por un segundo nada más, imagínense que lo que nosotros estamos estudiando es una replicación en células eucariotas. ¿Qué ocurriría? Imagínense que se termina acá, ¿no? Correcto. Se termina acá, la cadena. Vieron que el ADN en eucariotas es, decimos, lineal, a diferencia de procariotas. Bueno, imagínense que se siguen separando las dos horquillas. Bueno, ¿qué va a pasar acá con la cadena adelantada? No va a haber ningún inconveniente. Mientras se separan las dos cadenas, se sintetiza la cadena nueva y cuando se termina la cadena molde, se termina la cadena nueva. Esto es en la cadena continua. ¿Sí? Esto es en la cadena continua. Genial. Pero ¿qué pasa en la cadena rezagada? Bueno, en la cadena rezagada se van a ir, como habíamos estudiado nosotros, colocando múltiples cebadores. Múltiples cebadores. Ahí los ponemos. Le voy a poner también la dirección. ¿Se llega a ver? Sí, sí. Fíjense la dirección. Antiparalela a la cadena molde. ¿Y estos cebadores qué hacían? Estos cebadores le otorgaban el extremo oxidrilo 3' libre a la polimerasa para que sintetizara en el sentido inverso.
En el sentido inverso, en realidad, al de la apertura de las horquillas. ¿Sí? Pero no en el sentido inverso ahí. Sintetiza de 3', de 5' a 3'. ¿Sí? De 5 que está acá al 3 que está acá. Le voy a poner el 3. Y supónganse que, bueno, acá tenemos otro fragmento por delante. Otro cebador, bueno, lo mismo, de 5 a 3 para este lado. Y acá lo mismo, de 5 a 3 para este lado. Ahora, viene la ADN pol 1 y lo que hace es eliminar este fragmento de ARN. De 5' a 3', lo elimina. Y después la ADN pol 1 separaba en el extremo 3' libre del fragmento que estaba por delante y sintetizaba de 5 a 3. Y después aparecía, ¿quién? Para ligar. La ligasa. La ligasa, valga la redundancia. ¿Sí? Y sellaba esa unión. Eso era lo que habíamos visto. Bueno, ocurre lo mismo acá, fíjense. Separa en el extremo 5' libre, la ADN pol, en realidad es una exonucleasa en eucariotas, ¿no? Pero no importa. La exonucleasa separa en el extremo 5' del cebador y lo elimina. Y después otra polimerasa viene, separa en el extremo 3' libre de este fragmento de ADN y sintetiza de 5 a 3. Y después la ligasa vuelve a sellar la unión. Vamos una vez más y ya cortamos con esta explicación. Vamos una vez más, fíjense. Viene, acá tenemos otro cebador de ARN. Separa en el extremo 5' libre, la exonucleasa, lo remueve de 5 a 3 y después otra ADN polimerasa, separa en el extremo 3' libre el fragmento que está por delante y sintetiza de 5 a 3, de 5 a 3 y es la ligasa quien sella esa unión. ¿Se entendió el cuentito? Buenísimo, vamos una vez más. Sí. Viene otra exonucleasa, elimina de 5 a 3 el cebador, elimina de 5 a 3 el cebador, listo. ¿Y dónde se para después de haber eliminado este cebador? La ADN pol para sintetizar de 5 a 3 en el sentido inverso del de la apertura de las cadenas. ¿Cómo hace si no tiene un extremo 3' libre por delante? Bueno, no hace nada. Acá queda en esta replicación, queda un huequito acá, en esta replicación queda un huequito que no fue sintetizado. Y se perdió en la replicación un fragmento de ADN. ¿Y qué eso ocurre? Sí, ocurre en la célula de nuestro cuerpo. Con cada ciclo replicativo vamos perdiendo un pequeño fragmento de ADN. ¿Por qué por esto? Porque una vez que se elimina el cebador, la ADN pol no tiene un extremo 3' libre por delante de donde agarrarse, entre comillas, para sintetizar en el sentido inverso al de la apertura de las horquillas. ¿Se entendió? ¿Cómo es? ¿Por qué es un quilombo? Sí. Esto que acabo de explicar responde a la pregunta de por qué es un quilombo la replicación en los extremos de los cromosomas, en los telómeros. ¿Por qué es tan difícil? Por esto, se elimina el cebador y además que justo el cebador cayó acá cerquita del final. Pero si el último cebador era este de acá, ¿qué pasaba? Se perdía un fragmento más grande. Entonces no podemos, la célula no puede perder, en realidad sí lo hace y ocurre, pero en algunas células la célula hizo un invento. ¿Cómo se llama ese invento? Telomerasa. Hay una enzima, muy bien, que se llama telomerasa, que separa en el extremo 3', perdón. Sí, separa en el extremo 3' libre de la cadena molde, que sería la que está abajo. ¿Sí? Acá voy a poner el 5 para no confundirnos. ¿Sí? Separa en el extremo 3' libre de la cadena molde. La telomerasa tiene un pequeño fragmento de ARN y ese fragmento de ARN es utilizado para elongar ¿qué cadena? Fíjense, lo que se elonga, lo que se agranda, es esta cadena, es la cadena molde. La telomerasa se para acá, tiene un fragmento de ARN, entonces sintetiza un pequeño fragmento de ADN tomando como molde el ARN, después viene para acá, sintetiza otro pedacito más, después viene para acá, sintetiza otro pedacito más, viene para acá, sintetiza otro pedazo más, viene para acá, otro pedazo más, y de esa manera, de a poco, va sintetizando, va elongando, va agrandando la cadena molde de la cadena discontinua, ¿sí? ¿Y para qué hace eso? Y bueno, ahora se van a colocar nuevos fragmentos de ARN como primer, acá, otro poco acá, otro poco acá, como ya vimos, se sintetiza, como ya vimos también, la cadena de ADN,
en el sentido inverso, tácate para este lado, tácate para este lado, tácate para este lado. Y después se eliminan los cebadores, se eliminan los cebadores, ¿sí? Y ahí aparece la polimerasa que lo que hace es sintetizar de 5' a 3', de 5' a 3'. Y después se elimina el último cebador, que está acá. Se elimina el último cebador. ¿Y de dónde se agarra la polimerasa hacia adelante para sintetizar el fragmento que faltan? De ningún lado. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Se volvió a perder un fragmento de ADN en la replicación, pero no importa, porque yo agregué ADN que era inútil, inservible. Era ADN para perderlo, para que sea desperdiciado. Para eso actúa la telomerasa. Elonga, alarga la cadena molde, que oficia de molde de la cadena discontinua, y al elongar esta cadena molde, evita, o mejor dicho, permite que lo que se pierda de ADN sean secuencias no codificantes. ¿Se entendió bien, gente, esto? ¿No se entendió nada? Sí, ¿Sí? se Sí entendió. se entendió, estamos copiando. Ah, bien, bien. Bueno, genial. Les voy a dar un ejercicio ahora para que hagan. Así practicamos algo de todo esto que vimos. Y después pasamos a reparación. Dale. Dale. Oye, entonces la telomerasa tiene actividad retrotranscriptasa, ¿cierto? Claro, porque tiene un molde de ARN en su propia estructura. Ahí se lo dejé, chicos. Una bacteria tarda 10 horas en replicar la totalidad de su ADN, sabiendo que su ADN polimerasa sintetiza 10 nucleótidos por minuto, indique la longitud de la cadena de la bacteria. La longitud de la cadena no, la longitud del ADN. Puede ser pis. Ven.
Perfecto. Profe, profe, Sí, chicos, ¿ya están? una pregunta. Sí. En la replicación no entra el PSNA. ¿El qué? Los PSNA No sé qué es eso. son lo que se une a la helicasa o a Ah, la polimerasa. me mataste. No, está la abrazadera, ¿será? Esa son las Ah, la abrazadera es PSNA. como que abraza la polimerasa. Sí, eso en el Albert lo explica un poco, pero no se enrosquen. Como una enzima que abraza la polimerasa y se asegura que quede unida la cadena molde. Pero no se preocupen por eso. Ok, gracias. Bueno, gente, vamos con esto. A ver, una bacteria tarda 10 horas en replicar la totalidad de su ADN. Sabiendo que su ADN polimerasa sintetiza 10 nucleótidos por minuto, indique la longitud del ADN. Bueno, pregunta típica, tanto de parcial como puede aparecer en las preguntas del prefinal no, de la parte escrita, multiple choice del final. Algo así pueden encontrarse. Para responder esto, lo primero que tenemos que recordar es que las bacterias, el enunciado que me pone, tiene un solo origen de replicación. Pero por más que tenga un solo origen de replicación, ¿cuántas horquillas hay en un origen de replicación? Dos. 2 horquillas. Ahí está marcada una, acá marcó la otra. Son 2 horquillas. Y en cada horquilla, como vemos acá abajo, ¿cuántas polimerasas hay actuando en simultáneo? Cuatro. No, una y dos, ¿no? O sea, 4 serían las eucariotas, ¿cierto? no. En Ok. eucariotas muchas porque hay muchos orígenes de replicación, pero en bacterias Bien. tenemos 2 polimerasas por horquilla. ¿Y cuántas horquillas tenemos? Dos horquillas Dos tenemos, horquillas. así que tenemos cuatro polimerasas. Entonces, hay 4 polimerasas actuando en simultáneo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque acelera el proceso. Así fuese una sola. Bien. Entonces yo ya sé que hay 4 polimerasas sintetizando al mismo tiempo y sé que su velocidad es de 10 nucleótidos por minuto, la de una. ¿Pero cuál es la velocidad de las 4?
40 nucleótidos Claro, por minuto. 40 nucleótidos por minuto, ¿sí? Porque las considero las 4 en simultáneo, porque tengo 2 polimerasas por horquilla y tengo 2 horquillas de replicación. Entonces, 10 horas, ¿cuántos minutos son? 600 minutos. 600 minutos, ¿sí? Entonces, si la ADN, si las 4 polimerasas sintetizan en simultáneo, no, a una razón de 40 nucleótidos por minuto, y el ADN tarda 600 minutos en replicarse, ¿cuántos nucleótidos tiene el ADN de la bacteria? 1000. Te va a hacer número de nucleótidos es igual a velocidad total por tiempo en minutos, ¿sí? Entonces, el número de nucleótidos del ADN va a ser de 40 nucleótidos por minuto por 600 minutos. ¿Y eso cuánto me da? 24.000. 24.000 nucleótidos. Bien. Ahora, yo les pregunto cuántos nucleótidos tiene el ADN bacteriano, o les pregunto cuál es su longitud. Longitud. Su longitud. ¿Y es lo mismo la cantidad de nucleótidos que la longitud? No. No, ¿por qué? Porque los 24.000 nucleótidos están desparramados en ¿cuántas cadenas? En 2 cadenas. Es bicatenario el ADN. Entonces, para hablar de longitud, yo tengo que hablar de pares de bases. Y para calcular los pares de bases, o sea, la longitud, lo que hago es dividir por 2 la totalidad de nucleótidos. Eso me da una longitud de 12.000 pares de bases. ¿Sí? Una longitud de 12.000 pares de bases. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. ¿Y el ejercicio? Bueno, ¿quieren que pasemos a ver algo de reparación? Ándale. Bueno, de reparación les dije, ¿no? Déjenme que busco. Acá. Así pongo directamente. Bueno, primero, recuerden, uno de los mecanismos de reparación del ADN actúa cuando el ADN se está replicando. ¿Sí? Mientras el ADN se está replicando, pueden ocurrir fallas en la replicación. ¿Quién repara esas fallas? La misma ADN polimerasa. Eso recuerden, porque es parte de la reparación. Una pregunta al final podría ser, ¿con qué capacidad la ADN polimerasa corrige sus propios errores de la replicación? ¿Qué contestarían ustedes? Con su capacidad, sí, dale. Endonucleasa. Con su capacidad endonucleasa, no, exonucleasa, ¿cómo era? ¿En qué sentido? 5', 3', 3', 5'. 3', 5'. Recuerden, sintetiza de 5 a 3, corrige en el sentido inverso. Está caminando, ve a la derecha que tiene una timina, pone una adenina, camina. A la derecha una guanina, pone una citosina, avanza. Citosina, pone una guanina, avanza. Ve una adenina, otra timina, avanza. Ve una adenina y en vez de poner una timina, pone una citosina. Problemón. ¿Qué ocurre? Esa citosina que acaba de poner no se aparea con la cadena molde, queda como desapareada. Y eso es una señal para la polimerasa para que active su capacidad exonucleasa 3', 5', remueva el nucleótido que puso, vea bien, diga, bueno, hay una adenina, acá no va una citosina, va una timina, pone la timina que corresponde y sigue avanzando. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hay dos
grandes errores que pueden ocurrir en la molécula de ADN. Una son las desaminaciones y despurinaciones y otras son los dímeros de timina o de pirimidina. Para cada uno de esos mecanismos, de esos errores de replicación, hay un mecanismo de reparación específico. Ahora lo vamos a ver. Vamos primero con esto. Supónganse que se desamina una base nitrogenada. ¿Qué quiere decir que se desamine una base nitrogenada? Pero el grupo amino. Se pierde el grupo amino. Entonces, a ver, creo que había un esquema acá también. Ahí se los pongo. Fíjense, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una desaminación? ¿Ven acá a la derecha? Acá tenemos una citosina. Se desamina, fíjense, se pierde el grupo amino, el que estaba acá arriba. ¿Y cómo queda? Queda como un uracilo. La desaminación de la citosina da lugar a un uracilo. ¿Sí? Acá la desaminación, y esto es una despurinación. Esto es la pérdida de una base púrica, que es el otro mecanismo que les mencionaba puede ocurrir. El otro error que puede ocurrir. Esto es una desaminación y lo de abajo es una despurinación. En la desaminación, repito, se pierde el grupo amino de una base nitrogenada. Por ejemplo, una citosina, si pierde el grupo amino, se convierte en un uracilo. Y en la despurinación se rompe este enlace, el enlace N-glicosídico, ¿ven? Y se pierde directamente la base nitrogenada. ¿Y cómo queda? Queda el azúcar con el grupo fosfato, sin la base nitrogenada. Estos dos errores del ADN, estas dos fallas del ADN, tienen un mecanismo de reparación similar, que es este que está acá. Que está acá. Tenemos en este caso, imagínense la base nitrogenada desaminada. ¿Qué es lo primero que ocurre? Aparece una enzima específica que se llama ADN glicosidasa, perdón, o glucosilasa, que es específica, uracilo glucosilasa, citosina glicosilasa, hidroxiapatita glicosilasa. La base nitrogenada desaminada, glicosilasa, ¿sí? Que elimina, fíjense, solo la base nitrogenada. No es que elimina el grupo fosfato y el azúcar, solo elimina la base nitrogenada, similar a lo que ocurre espontáneamente. La glicosilasa hace algo similar, rompe este enlace, rompe este enlace. ¿Por qué lo rompe? O sea, rompe este de acá. ¿Por qué Saca lo el rompe? azúcar completa como tal. Así, acá, fíjate. Se desaminó, quedó un uracilo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo nosotros, entonces rompe este enlace. Esa es la primera enzima que actúa, que es la glicosilasa. Glucosilasa. Bueno, Ya, o sea que también estaría bien si lo podría llamar N-glucosilasa. sí, N-glucosilasa, está muy bien. Después, ¿qué ocurre? Fíjense, nos quedó un azúcar sin su base nitrogenada. Bueno, actúa una AP endonucleasa y una fosfodiesterasa. La AP endonucleasa corta acá, la fosfodiesterasa corta acá, ¿sí? Y se elimina ese único nucleótido. O sea, primero se rompe acá, ¿sí? Primero se rompe acá, para después romper acá y romper acá, ¿sí? Raro, ¿por qué hace eso? Es una forma de señalizarle a la AP endonucleasa y a la fosfodiesterasa que tiene que ir a resolver ese problema. La glicosilasa, la N-glicosilasa rompe acá y deja una base nitrogenada, deja un nucleótido sin su base nitrogenada. Eso le da la pauta a la AP endonucleasa y a la fosfodiesterasa que tienen que ir a sacar ese nucleótido que no tiene una base nitrogenada. Que son esas dos, la AP endonucleasa y la fosfodiesterasa. Y nos queda, fíjense, las dos hebras de ADN, las dos hebras de ADN, y le falta un nucleótido. ¿Quién lo completa esto? ¿Quién llena este hueco? Bueno, como se imaginarán, la ADN polimerasa separa en el extremo 3' libre, que está ahí, sintetiza y la ligasa sella la unión. Entonces, las cuatro enzimas que intervienen serían la glucosilasa, la AP endonucleasa, la fosfodiesterasa, la polimerasa y la ligasa. 5 enzimas son. ¿Y qué ocurre en una despurinación? Bueno, el mismo mecanismo de reparación. Este mecanismo de reparación se llama mecanismo de reparación de errores
por escisión, no sé si se escribe así, por escisión de bases. Mecanismo de reparación de errores por escisión de errores del ADN, por escisión de bases. Por lo que ocurre, se saca la base nitrogenada. ¿Y qué ocurre en la despurinación? En esto de acá que espontáneamente se perdía esta base nitrogenada. Bueno, fíjense, empieza directamente de acá. Esto de acá es lo mismo que acá. Una AP endonucleasa y una fosfodiesterasa eliminan el nucleótido, queda una muequita que es completada por una ADN polimerasa y después la ligasa sella la muestra. ¿Quedó claro, gente? Sí, sí. Bueno, veamos qué es lo otro que ocurre. Ahí, Poco. sí, La depurinación es como perder el nucleótido como tal, no, ¿cierto? no el nucleótido, la base nitrogenada. Fíjate, Ok. fíjate acá a la derecha. Arriba tenés una desaminación. Una base nitrogenada que era así, te quedó así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se perdió? Esto, el grupo amino. Fíjate que acá no Sí, está. pero Esa desaminación convierte una citosina en uracilo. Eso es la desaminación. Lo que vos me estás preguntando de la despurinación, fíjate. Acá tenés la base nitrogenada. ¿Y acá qué tenés? ¿Tenés la base nitrogenada? no, no. No, se rompió este enlace. Se rompió este enlace de acá. Ok, entonces el azúcar permanece. Permanece el Bien. azúcar, el fosfato, sin la base nitrogenada. Y la reparación consiste directamente en romper acá y en romper acá abajo. Ah, listo. No se elimina la base porque ya se eliminó. Se saltea la parte de la glicosilasa. ¿Se entiende? Entendido. Bueno, vamos a ver acá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el otro error de la replicación? Que dijimos que eran los dímeros Pirimidina. los dímeros de pirimidina. Fíjense, voy a pegarlo acá abajo. Tenemos el dímero de pirimidina, que sería la formación de enlaces covalentes, la formación de enlaces entre dos pirimidinas, citosina y timina o timina y timina. ¿Sí? Fíjense, se forman enlaces. ¿Sí? Bien, ¿y qué ocurre acá? Bueno, aparece dos nucleasas, actúan dos endonucleasas en realidad, más específico, que fíjense, cortan en dos lugares, en dos sitios. Acá rompen este enlace fosfodiéster y rompen este enlace fosfodiéster. Si prestan atención, se rompe no solamente el de los nucleótidos que estaban afectados, se agarra todo un pedazote de ADN. Fíjense, son 20 nucleótidos más o menos. Se rompe una AP endonucleasa, rompe ahí donde está la flechita, y otra AP endonucleasa rompe acá, donde está la flechita. Y queda un fragmentote de ADN con dos enlaces fosfodiéster rotos, con dos muecas. Pero fíjense que no se elimina ese fragmento de ADN. ¿Por qué? Porque se mantiene unido con la cadena molde por las pares de bases. Entonces, una helicasa lo que va a hacer es romper estos puentes de hidrógeno. ¿Para qué? Para que se desprenda el fragmento que presenta la falla, los dímeros de pirimidina. Fíjense que están acá los dímeros. ¿Se ven, no? Entonces, se rompe acá, dos endonucleasas, AP no, dos endonucleasas rompen acá, queda un fragmento de 20 nucleótidos que contiene el error. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno, se separa el fragmento. ¿Y quién completará? Bueno, como se imaginarán, completa la ADN polimerasa y la ligasa. La polimerasa separa en el extremo 3' libre acá, sintetiza de 5 a 3 y la ligasa sella la unión. Ese es el segundo mecanismo de reparación se llama por escisión de nucleótidos, no de bases, de nucleótidos. Entonces, la interacción entre timina y citosina
es un dímero, ¿cierto? Ya formando un dímero. Y esa interacción se da por rayos ultravioleta. Por ejemplo, por rayo Sí. ultravioleta, por ejemplo, muy bien. Chicos, hasta acá llegamos en la clase. No es mucho más que esto. Sepan bien la secuencia de enzimas, de reparación, la secuencia de enzimas. Y, o sea, qué mecanismo actúa en cada uno de los errores. Mecanismo de reparación por escisión de bases, en las desaminaciones y en las depurinaciones. Mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos en los dímeros de pirimidina. ¿Sí? Y sepan bien qué enzimas. Bueno, ya las vimos. Y la clase queda grabada, así que lo pueden volver a ver. Chicos, ¿les gustó la clase? Fue más cortita de lo que pensaba, pero me parece que está bien, así no se hace tan denso. Sí, sí, está bueno. Perfecto, Joaco. Muchísimas gracias. ¿Les sirvió? Bueno, me alegro mucho. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias, Juan.